Buenas tardes. ¿Cómo es que no me di cuenta del abuso sexual dentro de la legión mientras yo era legionario? Habla Paul Lennon, ex legionario, por cierto, cofundador, como nos decía en aquel entonces, era de los primeros irlandeses y con cierta razón, cofundador irlandés de la Legión de Cristo. Entré en 1961 y estuve en la Legión 23 años, así que no me rendí a la primera. Capítulo 15 de la autobiografía habla del abuso sexual dentro de la Legión. De nuevo, no es nada escabroso, no es para mayores de edad, digamos, blindados a todo escándalo. La grabación número 41 en español, el capítulo 15, apartado E, sería de este capítulo. En Sanborns, Plaza de las Estrellas, espero que me acuerde bien, el sábado 10 de septiembre de 2005, estoy sentado enfrente de don Dr. Fernando González. Él me está entrevistando acerca de mis experiencias en la Legión de Cristo como parte de sus investigaciones del libro que va a escribir Marcial Maciel, Legión de Cristo, testimonios y documentos inéditos. Y tienen en mente toda la cuestión del abuso sexual. Me pregunta qué experiencia tuve yo en la Legión de Cristo. Y digo con toda sinceridad que yo nunca sufrí ningún abuso sexual en la Legión. Y nunca se me acercó ningún legionario de una forma inapropiada. Cuando escribía este libro en el 2008, todavía me preguntaba, trataba de recordar si había algo en la mente en este momento. Lo único extraño es que no fue con nuestro padre, sino con un legionario de Cristo llamado, ¿cómo se llama? El padre Raimundo Cosgrave. Yo era un sacerdote ordenado en ese momento, evidentemente. Y recordando, durante una de mis visitas a Roma, desde las misiones posiblemente o de la Ciudad de México, estábamos caminando por la Vía Aurelia, cerca de la casa de los legionarios, no sé de qué se trataba. Una mujer nos pasó en la calle, yo no le presté mucha atención. Quizá el otro legionario se dio cuenta quizá que era una dama de la noche. Y me dice, ¿has pensado alguna vez en irse con una dama de la noche? ¿Con una prostituta? Y me dejó un poco aturdido, no dije nada, pero pensé para mis adentros, ¿qué movería a un legionario, a este hombre sacerdote, mano derecha, por cierto, del padre Maciel, a hacer semejante pregunta? ¿No sabes que tengo hermanas? ¿Que yo amo y respeto a las mujeres? Evidentemente, las mujeres siempre me parecían muy atractivas, pero no las uso. Te perdono porque tú eres un legionario. Uno no sabe nunca por qué los legionarios hacen preguntas. Quizá tú estás en una misión especial ahora como espía, para sondearme, para ver mis puntos flacos, para poder utilizar eso tú sabes, ¿no? ¿Qué habrías hecho tú si yo hubiera dicho, sí, me encantan? ¿O era quizá tu morbosidad
y curiosidad malsanas. Desde luego, tu pregunta no estaba dentro de las reglas, las miles de reglas de la Legión de Cristo. Yo entré en la Legión a los 17 años y 7 meses. Desde luego que era inmaduro mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y probablemente también sexualmente. Pero al mismo tiempo era el hijo de una familia y de una familia tierna, calurosa y estructurada. Tenía una relación muy fuerte con mi mamá, era el hijo único. Mi papá y yo éramos grandes compañeros, hacíamos todo juntos. Yo era el único hijo, entonces siempre andaba yo en la bicicleta, en la motocicleta, perdón, con él, a pescar, a ver los partidos de fútbol, todos estos deportes, etcétera, etcétera. Magnífico, ¿no? Tuve el privilegio, entre comillas, de confesarme con nuestro padre la primera vez antes de mi profesión religiosa en Salamanca, septiembre 1962. Tenía 18 años y 10 meses. Y el español ya estaba más o menos bien para poder confesarme. Mi director espiritual, evidentemente el padre Arumí, y mi superior, me sugirió que yo hiciera una confesión general con nuestro padre. No lo necesitaba, pero yo no sé si era una tradición o si era una manera que Maciel tenía de sondear a sus estudiantes, a sus seminaristas, para palabras, perdón. Y yo recibiría una gracia santificante muy especial al poder confesarme con el fundador. La palabra que buscaba antes era que si él quería, le gustaba hurgar en la miseria ajena, en los pecadillos de sus seminaristas y de ahí tomar pie para hacerles preguntas indecorosas y ir explorando sus experiencias sexuales para después abusarles. Perdón que esto me lleve a cierta ira. Antes de entrar en el santo noviciado, era bien escrupuloso y era bastante vergonzoso y muy tímido. Y tenía 2 pecadotes que me hacían sufrir mucho. Un pecado de ese tipo, de tipo medio sexual, digamos, lo pude confesar antes de entrar al noviciado con un padre carmelita. Y entonces el otro pecadote, siempre no culpándome de todo, no era ningún pecado, pero lo confesé con el padre Maciel en ese momento. No me acuerdo de ningún consejo especial. Al final de la confesión besé la estola y creo que me golpeó en la mejilla con la estola y yo me retiré sin mayores problemas. Me sentía fabuloso porque me había quitado encima mi otro gran pecado. Fernando me sigue insistiendo, no había nada, no había ningún sabor sexual en ese encuentro con el padre Maciel. Repito, no, nada. Y no estabas consciente de ningún abuso a tu alrededor, como aparece en los testimonios de tantos otros, en lo más mínimo. ¿Cómo es que todos nosotros estamos tan oblivios, tan inconscientes del abuso sexual que sí estaba sucediendo a nuestro alrededor? Seguramente el padre Maciel, maestro del engaño y de todos los juegos de las sociedades secretas, había podido aislar en círculos concéntricos a sus víctimas y en un círculo, bien cerrado, totalmente cerrado, y donde solo ellos sabían, solo los individuos sabían, y a veces no sabían si había otros hermanos también. Aunque Maciel a veces tenía sexo con 2 o 3 o 6 y más, y entonces esas víctimas sí conocerían a sus co-víctimas.
Pero fuera de eso, nada. Los que estamos fuera del círculo infernal no sabíamos nada. El otro círculo, claro, era de cierto círculo de confianza que Maciel tenía, no siempre el mismo círculo, quizá otro círculo también bien cerrado de sus confidentes, diríamos, los que ayudaban con la obra y donde el fin justificaba todos los medios en todos los campos. Quiero terminar con esta pequeña, esta idea. Como digo, a mí me ha ayudado mucho a entender a Maciel, eh, por ejemplo, con la lectura del, eh, ¿cómo es? El Gulag Archipiélago de Solzhenitsyn y también con mi autor favorito de John le Carré y The Perfect Spy, una espía perfecta, donde él habla de la vida rara de su papá, donde él vivió una vida de engaño y de doblez y de mentira. Y lo experimentó en su propia vida y por eso puede escribir también de la vida doble de los espías. Eh, no hay, eh, perdón, bien, voy a terminar. Quizá yo estuviera inmune de alguna manera de los abusos del padre Maciel. Era muy astuto, digo, él podía abusar a los pequeños, 11, 12 años, supo abusar sexualmente a los de 15 años, más tarde abusó, o en esa época abusó de un compañero mío en Roma, un irlandés de 17, 18 años, y con la misma técnica de siempre. Sabemos que también se, que se portó de una manera muy vulgar y muy seductora con un hombre ya crecido, ya ordenado sacerdote, legionario. El sacerdote en ese caso lo supo rechazar, pero quedó profundamente herido por esa experiencia. Y yo me pregunto ya, mucha especulación, mucha imaginación, que si el pecadito que yo le confesé al padre Maciel en ese momento, donde yo describía el acoso, sí, el acoso sexual de un hermano de las escuelas cristianas cuando yo era joven, niño, y como yo lo confesé como algo malo, algo indebido, yo creo que Maciel quizás se diera cuenta que yo tenía algo de conciencia ya formada y que no me dejaría tocar o abusar o seducir de una manera, de ninguna manera como él lo hacía. No sé si tenía mi vacuna de COVID-19, mi vacuna contra el abuso sexual o simplemente no, no, no le gustaba al padre Maciel. Dichoso yo que no fui víctima de sus abusos, de sus majaderías. Hasta luego.